Ya. Bien, hermanos, entonces como le estaba comentando, esta paracha es bien interesante. Es una paracha que se desarrolla un poco ajena, ¿cierto? A Israel, ¿cierto? Ocurre alrededor de el campamento de Israel en los valles de Moab, precisamente donde el rey de Moab, ¿cierto? Balac, con temor, ¿cierto? De un pueblo numeroso que ya había hecho eco, ¿cierto?, de sus batallas y de sus conquistas en el paso por el desierto y la tierra de Canaán. Vemos también allí cómo este rey, ¿cierto?, se levanta para contratar literalmente a este profeta, Balaam, perdón, profeta Bilaam, para maldecir al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces vamos a leer un poquitito los primeros capítulos, ¿ya? Para introducirnos eh, en el contexto, ¿cierto?, del pasaje. Hemos reflexionado anteriormente ya en esta parashá, pero para que veamos algunos detalles adicionales y podamos complementar alguna información ya que tenemos al respecto. Vamos a Números 22 del 1 al 6 y leemos también allí todos. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab fue aterrorizado en gran manera porque el pueblo era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: he aquí, como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam o Bilaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ven ahora y maldice por mí a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé: a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Amén. Entonces acá vemos el contexto de la situación de cómo se inicia este relato, donde interviene, ¿cierto?, Balac, rey de Moab, y Balaam, ¿cierto?, un profeta, un vidente, un personaje que tiene una comunicación, ¿cierto?, con Dios, eh, y con los dioses de esa época, ¿ya? Y vamos a ver que, fíjense que un poco la autoridad, ¿cierto?, que se le pedía a Bilam de maldecir a Israel para poder destruir a este pueblo y tener también así el rey de Moab el poder, ¿cierto?, o la superioridad para poder enfrentarlo y destruirlo. Entonces me llama también mucho la atención esa frase, dice en el versículo 6, dice, porque yo sé: a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Mire, esa frase me suena mucho, ¿cierto?, a la promesa que Dios dio a Abraham. Eh, y por lo tanto, fíjense de alguna manera la influencia que tenían los profetas o los videntes de la época, ¿cierto?, en la cual ellos podían, con autorización, por supuesto, de Dios, poder maldecir o bendecir, ¿ya? O incluso de otros dioses paganos, ¿cierto?, que eran muy comunes en la tierra de Canaán, los dioses cananeos, ¿cierto? Todas estas culturas mesopotámicas, antiguas, que por supuesto tenían otros dioses paganos y ajenos a lo que es el Dios de Israel, a nuestro Dios. Continúa diciendo Números 22 del 7 al 14, dice: encaminados pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la paga en mano para el adivino, llegaron a Balaam y le hablaron las palabras de Balac. Y él les dijo: alojaos aquí esta noche, y yo os comunicaré la palabra conforme Yahweh me hable. Así los jefes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Elohim a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo?
Y Balaam dijo a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado por mí diciendo: he aquí, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá pueda yo luchar contra él y echarlo. Entonces Elohim dijo a Balaam: no irás con ellos, ni maldecirás al pueblo, porque ha sido bendecido. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volveos a vuestra tierra. Yahweh se niega a dejarme ir con vosotros. Y los jefes de Moab se levantaron y encaminados a Balac le dijeron: Balaam no vino con nosotros. Amén. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Yahweh, que es el Dios de Israel, eh, ha declarado que Él ha bendecido, porque el pueblo ya ha sido bendecido y aquel que Él ha bendecido nadie puede maldecir. Recordemos entonces la promesa que le dio Dios a Abraham. Le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces acá también hay una frase que se repite, ¿cierto? En este capítulo de Números, eh, en la cual yo veo de que el profeta tenía conocimiento de esto, de esta promesa, ¿ya? En la cual él no iba a poder maldecir a un pueblo que había sido bendecido, y al contrario, si él maldecía algo que Dios había bendecido, iba a recibir una maldición. Aquí vemos también cómo él, en esta primera situación, ¿cierto? En la cual es llamado por Balac, él se niega, ¿cierto? Obedeciendo lo que Yahweh le dijo. Entonces, interesante toda esta narrativa. Ahora, algo también interesante de compartir son hallazgos arqueológicos. Ya hay un hallazgo arqueológico en relación a este acontecimiento y principalmente al profeta Balaam, ¿ya? Y acá vemos entonces que Balaam, ¿cierto? Es un profeta o es un vidente, ¿ya? Y acá hay un hallazgo en lo que sería el lugar se llama Tel Deir Alá, ¿ya? Tel se refiere a monte, ¿ya? O a montículo, ¿ya? Y Deir Alá es un montículo como de alturas, ¿ya? Es como una especie de santuario, ¿ya? Es como el monte del santuario alto, una cosa así, ¿ya? Entonces, este monte, ¿cierto?, en el cual se encontraron estos hallazgos, ya están actualmente en Cerca, en Jordania. Vamos a ver también que esto ocurrió, estos hallazgos fueron el 17 de marzo de 1967, cerca del río Jaboc, al este del Jordán, cuando se realizaban trabajos de limpieza en el yacimiento de Tel Deir Alá. La expedición holandesa dirigida por el profesor Henk Franken de la Universidad de Leiden localizó 119 fragmentos de yeso con inscripciones. Tras recogerse minuciosamente y hacer fotografías de infrarrojos, se enviaron al Laboratorio de Investigación Central para los Objetos de Arte y Ciencia de Ámsterdam, a fin de restaurar para su posterior traducción e interpretación en el Instituto Arqueológico Palestino de Rijksuniversiteit en Leiden. Ahora, de estos diferentes fragmentos de yeso, los especialistas formaron dos grupos o combinaciones que fueron montados y enmarcados, siendo expuesta actualmente en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. Aunque el texto solo se ha podido reconstruir en parte, acá está lo interesante, el título de la combinación 1 realizado en color rojo dice: inscripción de Balaam, el hijo de Beor, el hombre que es adivino de los dioses, o adivino de Dios, ¿cierto? Recordemos que eso, esa palabra que se ocupa es Elohim, ¿ya? Elohim, que puede ser traducido como dioses o como Dios. Ahora, en el contexto de la época, ¿cierto? Hay que entender de que habían distintos dioses, que cada pueblo, ¿cierto?, tenía su dios, ¿ya? Y eso lo vemos en la escritura, ¿cierto? Y vemos a Baal, vemos a Moloch, vemos a Asera, vemos a varios, digamos, dioses con minúscula,
en aquella época. Y por lo tanto este lugar tiene relación como con un santuario, una especie de lugar de adoración, ¿ya? Probablemente a los dioses, ¿ya? Y esto se ve por la escritura que se encuentra allí, ¿ya? Se logró de este texto, ¿cierto? Que se pudo reconstruir con todas estos trozos, ¿cierto? Que fueron armando. Lo más importante es que primero, arqueológicamente se confirma la existencia de Balaam, hijo de Beor, ¿cierto? Igual que en el relato que vemos acá en el libro de Números. Y también su relación con un profeta. Recuerden que en ese tiempo un vidente, un adivino, un profeta, ¿cierto? Eran palabras sinónimas, ¿ya? Y por lo tanto dice el hombre que es adivino, ¿ya? O profeta, ¿cierto? De los dioses. Esto es bien interesante porque siempre ha habido una discusión, ¿cierto? Si Balaam era un profeta de Yahweh o era un profeta pagano, ¿ya? Y yo creo que esto apunta quizás a lo que más se daba en la época, donde estos profetas, y lo vemos, ¿cierto? En el caso de Balaam, era prácticamente un profeta a sueldo, ¿cierto? Un profeta mercenario, que servía a quien le daba una buena paga, ¿ya? Y por lo tanto, sí, ellos tenían un don, tenían algo especial, algo distinto, porque vemos que claramente él se comunica con Dios. Por eso muchos dicen que no podría ser un profeta pagano, porque si fuera pagano, Dios no se habría comunicado con él, o Yahvé, ¿cierto? Yahweh. Pero en realidad el contexto de la época era donde había muchos dioses y por lo tanto estos profetas traían mensajes de los dioses, ¿ya? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque vamos acá a leer un poquitito lo que menciona, lo que dice este texto que fue restaurado. Entonces dice, a continuación, la inscripción parece indicar que Balaam tiene en sueños una visión divina en la que advierte al pueblo de una catástrofe que enviará a la diosa Shagar. Mira, acá menciona otra diosa, que es una diosa de los pueblos cananeos, ¿ya? Que recuerden, cuando Israel entra a la tierra de Canaán, Dios le ordena destruir a todas esas naciones porque eran naciones paganas, naciones de idolatría, ¿ya? Y por lo tanto, no tenían que contaminarse con aquellos pueblos paganos, idólatras, y que tenían otros dioses. Entonces dice acá, en lo que se puede restaurar del texto, dice, y los dioses, y recuerda, dice, y Elohim, ¿ya? Vinieron hasta él por la noche, y le hablaron según la palabra de él. Y hablaron a Balaam, hijo de Beor, de la siguiente manera. Todos estos son pedacitos que faltan, dicen, él hará. Entonces Balaam se levantó a la mañana siguiente, mientras lloraba, sí lloraba. Entonces vino hasta él Élica. ¿Por qué lloras? Entonces él les dijo, sentaos, os diré lo que la diosa Shagar puede, hará. Puedes romper los rayos del cielo, en tu nube puede haber tinieblas. ¿Viste? Ahí está, esa es la primera parte por lo menos que se puede leer ya de este texto, que está traducido por Hofstitzer y Van der Kooi. Entonces, es interesante porque en primer lugar lo que nos muestra es primero una confirmación, ¿cierto? Un hallazgo, primero con la existencia de Balaam, hijo de Beor, ya el mismo que está relacionado con el relato. También nos confirma que era un profeta, ¿cierto? O un adivino o un vidente, ¿cierto? De Dios o de los dioses, ¿cierto? De la época, y que en esta piedra, ¿cierto? Está él recibiendo un mensaje, ¿ya? De una catástrofe o de un desastre que iba a ocurrir. Bueno, precisamente este lugar del, eh, del me olvidé cómo se pronunciaba, les digo el tiro. Aquí está. Tel Deir, ahí está, Alá. Tel Deir Alá. Ese es el lugar, usted lo puede buscar y hay harta información ya. Tel se traduce como monte o montículo. Deir Alá es como algún monasterio de lo alto, ¿ya? Monasterio de las alturas. ¿Y qué dice? La escritura
según análisis paleográfico del profesor Navé, se trata de un antiguo arameo, ya esto está en arameo, un arameo cursivo, siendo su letra muy regular y cuidada, realizada por un escriba profesional. Usó, como se ha indicado, tinta roja para el título y las frases más importantes, y la tinta negra para el resto del texto. Por los informes de la excavación, podría tratarse de un santuario datado del siglo VIII antes de Cristo. Esta es la fecha en la cual esto habría sido destruido, el 800 antes de Cristo, pero quizás fue construido mucho antes. Algunos hablan de 1200 a 1800 antes de Cristo, y que precisamente tiene relación con la época del Éxodo, ¿ya? Con el tiempo del Éxodo de Israel de Egipto. Recuerden que todo esto ocurre, ¿cierto?, en ese transcurso a la tierra de Canaán. Ahora, dice también, según la estratigrafía y análisis del carbono, ¿cierto?, se logra esta fecha. Ahora, sobre sus paredes enyesadas se escribieron las advertencias proféticas. Es interesante comentar que por la distribución del material encontrado, este santuario habría sido destruido por un terremoto que podría haber coincidido con el que se produjo sobre el 750 antes de Cristo, reinando en Judá Usías y en Israel Jeroboam II, mencionado en la Biblia por los profetas Amós y Zacarías. Entonces, eh, hay también un acontecimiento, ¿cierto?, en el cual esto habría sido destruido, coincidentemente en un periodo en el cual también hay registros de un terremoto grande, ¿ya?, que lo relaciona también con el reinado, ¿cierto?, de Usías en Judá y de Jeroboam en Israel, esto ya en el reino dividido. Interesante, interesante información. Entonces, eso también nos va haciendo una idea, nos va de alguna manera confirmando y dando nociones de lo que se vivía en la época, ¿ya? Entonces, por eso ahí también nos puede hacer sentido de que Balaam recibía dinero, recibió presentes, regalos, ofertas, ¿cierto?, de Balac para lanzar esta maldición. Pero también vemos la comunicación, ¿cierto?, que Balaam tiene con Yahweh, y cómo este también interviene para que no maldiga, al contrario, ¿cierto?, termine bendiciendo 4 veces al pueblo de Israel. Entonces, bien interesantes estos datos arqueológicos, me gustaron, pues si ustedes quieren pueden seguir profundizándolos. Hay bastante información y que también nos da un poco el contexto de la época, el contexto de los pueblos cananeos, el contexto de su cultura, de sus deidades y cómo esto probablemente funcionaba. Tenemos que recordar que Israel es un pueblo apartado de entre las naciones, ¿ya? En la cual hace un pacto con Yahweh en el desierto y se compromete a guardar sus mandamientos, ¿ya? Y a no contaminarse ni mezclarse. Una de las cosas que desde Abraham, por lo menos, es cierto que es llamado Abraham en la promesa, una de las cosas que el Señor le prohíbe a Abraham y a su descendencia es que ellos se casaran con mujeres extranjeras. Tenían que buscar siempre mujeres de su propio pueblo, de su propia familia, ¿ya? Para no mezclarse y no apartarse, porque esa es la gran debilidad y es lo que se ve ahora en los últimos capítulos de esta parachá. Cómo, ¿cierto?, el pueblo cae con mujeres paganas, ¿ya? Mujeres moabitas que los llevan a la idolatría, los llevan, ¿cierto?, a esa fornicación literal y textual, pero que hoy día nosotros vemos también que tiene una aplicación y una advertencia para nosotros. Entonces, vamos a ver siempre que Dios va a proteger a su pueblo. Nadie puede maldecir nuestras vidas. Nadie puede maldecir a Israel. Nadie puede atacar a Israel si Él no lo permite. Él lo va a defender siempre, Él va a pelear todas las batallas hacia afuera. Pero en la interna, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque es allí donde de nosotros también depende cómo nos fortalecemos, cómo somos obedientes, cómo nosotros también guardamos nuestro hogar. Entonces acá hay algo bien interesante. Dios va a proteger su hogar. Dios va a proteger su familia. Dios ha bendecido su hogar, su familia, porque usted es parte de Israel. Usted es parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Él va a protegernos a nosotros, nos va a guardar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestra casa en la interna, guardar nuestro hogar, guardar nuestra vida,
guardar nuestra santidad, guardar el pacto, porque por el pacto que nosotros tenemos es que Yahweh nos protege, es que Yeshua está con nosotros. Amén. Y nada, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, dice la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y cuál es el peligro? Es que nosotros abramos brechas desde el interior. Entonces, si nos vamos a Números, capítulo 25, en 1 al 4, el relato dice, e hizo Israel un alto en Sittim, y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Así fue apegado Israel a Baal peor. Y la ira de Yahweh fue encendida contra Israel. Y dijo Yahweh a Moisés, arresta a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar a pleno sol delante de Yahweh. Y el ardor de la ira de Yahweh será apartada de Israel. Y sigue diciendo el pasaje, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, que cada uno mate a los hombres apegados a Baal peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viendo los fines, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000. Amén. Qué fuerte este pasaje, ¿cierto? Ya que el pueblo no pudo ser atacado, no pudo ser maldecido de afuera, no pudo ser destruido de afuera, vino la estrategia dada por el mismo Balaam, ¿cierto? Para que pudieran infiltrar mujeres madianitas en el pueblo de Israel y llevarlos a la idolatría. Y esto fue lo que encendió la ira del Señor. ¿Cierto? Porque un pueblo santo no debe y ya había recibido bastante instrucción al respecto, pero ellos desobedecen y traen mortandad y traen juicio del Señor hasta que también un hombre celoso actúa de una manera eh, muy decidida y también un poco sin temor, ¿ah? Este hombre, ¿cierto? Que trajo a esta mujer madianita que dice delante de Moisés y de toda la asamblea, o sea, sin temor, sin ninguna vergüenza, y ahí es donde Fines pone término, ¿cierto? A esa pareja y detiene la ira del Señor. Entonces, hermanos, acá nos habla, ¿cierto? Que nuestro Dios es un Dios que nos protege, es un Dios que nos defiende, es un Dios que nos ha bendecido, que ya estamos bendecidos, como dice la palabra. Pero nosotros tenemos que cuidar lo que pasa en nuestro interior, porque es eso lo que puede traer la desgracia, es eso lo que puede traer la brecha y lo que puede generar, ¿cierto?, una consecuencia en su pueblo, en su iglesia y en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser puestos como guardas en nuestro hogar, como intercesores, como personas que oran, como personas que damos testimonio, que damos ejemplo, como personas que somos temerosas de Dios, que buscamos ser apartados, que hermanos nos estamos tomando en serio realmente el guardar sus mandamientos, el guardar su pacto. Recuerde que nuestra parte del pacto, de este nuevo pacto que Yeshua ya confirmó con su sangre preciosa, es que ahora nosotros si le amamos, guardemos sus mandamientos. Y por lo tanto, poder estar libre de todo lo que puede ser fornicación, ¿ya? Tenemos que eso aplicarlos también a hoy, todo lo que pueda corromper nuestra vida. Entonces, allí en esa sutileza donde nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estar advertidos, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo para que no caigamos, ¿cierto?, en esa brecha que el enemigo busca abrir desde adentro para atacar a su pueblo, porque desde afuera no lo puede hacer. No le ha sido autorizado, ¿cierto?, por Dios que su pueblo sea maldecido. Amén. Entonces,
hay una bendición sobre nosotros y tenemos que tener esta certeza, hermanos, de que Yahweh protege a Israel. Yahweh nos protege a nosotros porque su palabra nadie puede ir en contra de ella. Amén. Entonces, vemos como en este relato el Señor no permitió a Balaam maldecir a Israel. Al contrario, lo tiene que bendecir y lo bendijo. Eh, También vemos acá, como les comentaba, que Balaam, ¿cierto? Y Balac también en este caso, no se conformaron con la situación, sino que al no poder maldecir a Israel, porque se encontraba en aquel momento siguiendo los mandamientos del Eterno, propuso a Balac la única forma de hacer que el pueblo no pudiera ser bendecido. Era que si el pueblo estaba en pecado, entonces cualquier mal contra Israel sería efectivo. Precisamente, hermanos, es el pecado. El pecado es la transgresión de la Torá, es la transgresión de la ley de Dios, se lo dice el apóstol Juan. Eso es el pecado, es fallar, es errar, es desviarnos, es hacer algo contrario a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Y por lo tanto, eso abre puertas para que el enemigo pueda causar daño y destrucción, o incluso, en este caso, la ira del Señor vino sobre el pueblo. Hoy día, hermano, nosotros, dice la palabra que no estamos destinados a ira, estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo de la paciencia de Dios, un tiempo de la gracia de Dios, un tiempo en que el Padre nos ha dado nuevamente la oportunidad de comenzar a conocer sus mandamientos, a conocer la Torá. Estamos como quien dice, recién saliendo de Egipto. Y por lo tanto, estamos bajo esa protección del Padre, esa misericordia. Pero ¿qué es lo importante, hermanos? Que a medida que nosotros vamos aprendiendo los mandamientos, debemos ir aplicándolos. Porque si ya los sabemos y los descuidamos, si ya los sabemos y no los practicamos, allí sí nosotros estaríamos, hermanos, fallando y estaríamos abriendo puertas a través de nuestro pecado, de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, estamos recién saliendo de Egipto, ¿ya? Estamos entrando al pacto, o sea, ya hemos entrado en este nuevo pacto donde ahora el Padre, a través de su Espíritu Santo, está colocando los mandamientos en nuestro corazón, así como los dio en el monte Sinaí, en un Shavuot, en un Pentecostés, así también Él ha comenzado a nosotros mismos a colocar sus mandamientos, a enseñarnos, a corregirnos y a mostrarnos con estos pasajes, ¿cierto? Con la escritura, ejemplos para que nosotros no caigamos en estos errores. Entonces, vemos acá la debilidad de Israel. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que Balaam dio a Balac para lograr que Israel pecara? Les aconsejó que las mujeres de Moab se acercaran a los israelitas. De esta manera, siguiendo sus instintos, los hombres caerían fácilmente en la adoración de los falsos dioses de Babilonia. Recordemos que Yahweh había advertido a su pueblo que no podían casarse ni acercarse a mujeres paganas. Y aún en el nuevo pacto nos advierte la palabra de Yahweh a no unirnos en yugo desigual con el no creyente, porque la consecuencia puede ser seguir los ídolos de sus pueblos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice acá en Números 31, el 15 al 16? Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Entonces, este pasaje nos está confirmando, ¿cierto?, la estrategia, ya que Balaam no pudo maldecir, no pudo lanzar ninguna palabra en contra de Israel, al contrario, bendecirlo, sí le sugirió, ¿cierto?, a Balac que mandara a las mujeres moabitas, ¿verdad?, para que pudiesen infiltrarse y hacer caer a Israel. Las advertencias que la Escritura nos hace también en el Nuevo Pacto, las recordamos en 2 de Pedro 2, del 15 al 16, dice, tras abandonar el camino recto, fueron extraviados, siguiendo el camino de Balaam, el de Bosor, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de la propia maldad por un mudo animal de carga que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta.
Entonces acá también hay advertencias para nosotros. Es que en estos tiempos, ¿cierto? Muchos apostatarán de la fe, muchos se alejarán, muchos se extraviarán. Y es por eso, hermanos, que tenemos que seguir siempre apegados a la Escritura. Amén. No debemos prestar oído a aquellas cosas que desacreditan las Escrituras. Tenemos nosotros que, así, hermanos, yo sé que hay mucha arqueología que respalda las Escrituras, pero también hay muchas voces que se van a levantar en este tiempo, muchos científicos, muchos supuestos hallazgos, también arqueológicos que van a querer desacreditar las Escrituras. Y hermanos, es allí donde nosotros tenemos que permanecer, porque hemos creído en la Escritura por fe, ¿ya? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Y por lo tanto nosotros creemos firmemente en nuestro corazón de que la Escritura, ¿cierto?, está allí como un testimonio para nosotros, en el cual la arqueología va a confirmar. Escuché por ahí una frase que me gustó que dice que si tú, eh, arqueología, contradice las escrituras, eh, revisa tu arqueología, ¿ya? Y es verdad que hoy día hay mucha también manipulación de todas estas cosas para desacreditar las escrituras. Nosotros tenemos, hermanos, que ser bien prudentes para que permanezcamos siempre apegados al camino correcto, que es su palabra. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, de no desviarnos, de no apartarnos y solamente para que eso pueda ocurrir, nosotros tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que caminar, perseverar cada semana. No podemos dejar de leerla, no podemos dejar de reflexionar y meditar en ella. Tenemos que conocerla. Amén. Porque toda la Escritura se confirma en sí misma. El libro de Judas también, 1:11, dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí está haciendo referencia precisamente a todos esos eventos, ¿cierto?, que pasaron en el camino, ¿cierto?, del desierto. La situación de Balaam, la rebelión de Coré, eventos y acontecimientos, hermanos, que tenemos que revisar, que tenemos que reflexionar para nosotros no ser llevados a error o a cometer estos mismos pecados. Y también dice Apocalipsis, este mensaje a la congregación, a la iglesia, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un tiempo en el cual no estamos bajo la ira de Dios, pero la ira vendrá. Vendrá el día del Señor, el día de la ira, el día donde vendrá el juicio y la justicia. Y hermanos, nosotros tenemos que permanecer en su verdad, tenemos que permanecer en su palabra. Y es por eso que hoy día están pasando tantas cosas, digamos, dentro de la iglesia, dentro del mundo cristiano, dentro de todos los que creen en Yeshua, eh, pasando situaciones, hermanos, muy complejas, muy impactantes, cosas que realmente uno a veces no puede comprender que estén pasando dentro de hermanos, del mundo cristiano, por así decirlo, ¿ah? De los creyentes en Yeshua. Entonces, acá hay una advertencia fuerte para estos últimos tiempos. Recuerden lo que dice la palabra, que está para aquellos que han alcanzado el fin del siglo, los últimos tiempos. Y es por eso, hermanos, que hoy día está la paciencia, la misericordia. Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero están sucediendo cosas fuertes, cosas difíciles. Pero nosotros tenemos que permanecer, tenemos que tener cuidado. Y apegados a la Escritura, el Espíritu Santo nos va a traer revelación siempre de cuál es esa senda, ese camino angosto que es Yeshua, por el cual debemos transitar y no apartarnos y no desviarnos de su palabra. Amén.
Y finalmente, Hebreos 6, del 1 al 15 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza, que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Amén. Entonces, hermano, el llamado de aquí de este pasaje es a que permanezcamos diligentes, cuidadosos, hermanos, cuidadosos, poniendo atención, Shema Israel, escuchando, poniendo oído, poniendo el corazón, no siendo livianos, no siendo descuidados, no siendo hermanos negligentes, ya con lo que el Padre nos está revelando y mostrando. Tomémonos esto, seamos imitadores de aquellos que han creído, que aquellos que mediante la fe, el creer y obedecer, han heredado las promesas como Abraham. Nosotros, hermanos, estamos para heredar la promesa porque estamos en la promesa de Abraham por medio de la fe en Yeshua, para que podamos alcanzar todo lo que el Padre nos ha prometido. Amén. Así que esta es un poquito la reflexión que podemos compartir hoy. Shabbat, Shalom, hermanos. Vamos a estar aquí comentando algunos puntos